vamos a pedir a alguien que quiera ofrecerse para tener una oración. Justi, ¿te puedo molestar con la oración? ¿Puede ser? Molesta. Ok, oremos entonces. Te damos gracias, Padre amado, por tus bendiciones, por este lindo grupo que nos permites participar. Gracias por esta linda amistad y por todos los planes que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias en este momento te damos y por todos los agradecimientos que se han presentado y ponemos en tus manos las peticiones, Señor, que se han presentado también. Tú sabes las condiciones de cada uno y que se haga, Padre amado, tu voluntad. Gracias también te damos porque podemos repasar las lecciones de la escuela sabática en este momento y ayúdanos para que tu Santo Espíritu nos pueda abrir nuestro corazón y nuestra mente, podamos aprender de ti. Y ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, muchas gracias. Ya estamos aprendiendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a compartir nuestras imágenes de todos los sábados. Hoy tenemos una imagen especial, como siempre decimos. A ver, ¿estoy compartiendo bien? Sí. Ahora sí. Hoy tuvimos venimos a trasmano con los problemas técnicos. Bueno, aquí entonces nos encontramos con estas hermosas imágenes también impactantes, imágenes en este caso del cielo. En un momento cuando vi la foto así todo atravesado, yo digo, bueno, parece que rompimos la rutina de las fotos del país, de Argentina, de la naturaleza. Pero después cuando leí la presentación que hace Joel, no sé si todos forman parte del grupo, conociéndote de WhatsApp, nos encontramos que es una hermosa foto desde el cielo, observando el cielo argentino, por supuesto el cielo de todos, con esta foto aparentemente premiada de Andrómeda vista desde desde Río Negro, iba a decir, sí, Río Negro, está bien. Andrómeda. Sábado 8 de mayo, ya, y la lección número 6, ya, de este trimestre, que habla acerca de la promesa, con el título de La simiente de Abraham. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo, hermoso versículo, se encuentra en el primer libro de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9, y lo leo de nuevo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, aquí tenemos entonces la introducción de nuestro encuentro de esta semana, de esta lección número 6, ya de este segundo trimestre del 2021, y queda abiertas las puertas, como todos los sábados. Yo sé que, me imagino que ya me conocerán hace más de un año, que siempre los voy a enfrentar con la misma pregunta, así que ya deben estar todos listos para no dilatarnos mucho, con la idea que se eligieron durante la semana, el versículo. Vamos, los escucho. El tiempo es de ustedes, de todos. ¿Quién empieza? Bueno, empiezo yo, como siempre. Sí, ahí la veo a Saidi con ganas de hablar, pero dijo que iba a tener mucho ruido alrededor, no sé. Vamos. Bueno, acá en el versículo de memoria vemos que Dios elige a un pueblo, ¿no? Este es el pueblo de Israel, un pueblo del que esperaba que cumpliera una misión. Él tenía una misión para ese pueblo. Ahora, ¿cuál era el problema que este pueblo tenía? Que no tenía las cualidades para cumplir esa misión.
Y es ahí entonces donde vemos el valor de la gracia de Dios, porque Él no pedía que el pueblo hiciera las cosas por sus propias cualidades o por su propia iniciativa, digamos, sino que Él esperaba de ese pueblo que tuviera un relacionamiento con Él, porque Él los iba a capacitar, Él les iba a dar la sabiduría, les iba a dar la fortaleza, para que pudieran cumplir con esa misión. El pueblo de Israel lo que no entendió que era un pueblo escogido, no un pueblo elegido por ser mejor, ni por ser los únicos que iban a ser salvos, sino porque tenían una misión que cumplir, porque el propósito de Dios era salvar a todos. Y ellos eran los encargados de dar a conocer esta maravillosa noticia, ¿no? De que la salvación estaba abierta para todos. ¿Y en qué falló el pueblo? Falló precisamente en eso, en el relacionamiento que tenían con Dios. Ellos fueron escapando de Dios, se fueron haciendo más hacia los ídolos, fueron a adorar otros ídolos, a otras creencias, se fueron alejando de Dios y así fueron perdiendo ese relacionamiento que los iba a hacer capaces de poder cumplir con esa misión que Dios le había dado. Y Dios les había hecho una promesa en ese pacto, que es una alianza entre dos, les había prometido darles una tierra, la tierra prometida, que era la Canaán, ¿no es cierto?, en esa época. Y ese pacto, si hoy lo podemos llevar a nuestra época, es el mismo que hace con nosotros hoy, ¿no es cierto? Porque Él también a nosotros nos quiere llevar a la Canaán celestial. Y para poder cumplir con ese pacto, tenemos que tener también ese relacionamiento con Dios que nos va a llevar a ser capaces de cumplir con la misión que nos ha dado. Si no tenemos un relacionamiento con Dios, no lo vamos a poder hacer, porque en ese pacto, que es el mismo siempre, que va variando de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las necesidades de las épocas, esa es la única variante, pero el fin siempre es el mismo. El fin es la salvación del pueblo. Y bueno, para poder lograrlo, tenemos que relacionarnos con Dios, porque si no serían nuestros méritos los que nos llevan a poder tener esa gracia. Y la gracia es un regalo que Dios nos da, no es algo que nosotros podemos adquirir por nuestras fuerzas, por nuestros méritos. Es un don de Dios, que lo tenemos solamente si nosotros decidimos aceptarlo. Nuestro actuar en este caso sería el dejarnos conducir por Dios, el aceptar que Dios nos conduzca, ¿no es cierto? Y que nos lleve por este camino y acercarnos cada día más a Él, porque si no, no podemos. Bueno, eso es lo que... No podemos. Ajá, No, muchas con gracias. nuestras fuerzas no podemos nada, porque es un regalo. Dios ya lo hizo todo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es confiar en Él, entregarnos a Él y dejar lo que Él haga, ¿no es cierto? Me quedé pensando Lo nuestro es la decisión nada más, decidir. Exactamente, me quedé pensando en esa palabra, en decisión, donde la decisión es un factor decisivo para lo que suceda más adelante. No sé si se entiende el trabajo de la lengua. La todo como es como una redundancia todo, ¿no es sí, cierto? Claro. Exactamente. Para lo que Pregunto. Sí, Elida. Pregunto. Sí. ¿Por qué eligió justo a Israel como pueblo escogido? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Ahora la vamos a ver. Comenzó con Abraham. Exacto. Claro, sí. Ahora que quede suspendida esa pregunta un ratito. ¿Alguien más? Saidi, ¿vos querías comentar algo? No sé si Justi, Víctor... Pero yo soy como que un poquito más romántica. A ver. Me gustó mucho la introducción que hizo el pastor Gullón cuando decía que la escuela sabática une al pueblo de Dios, a nosotros a nivel de todo el mundo. No sabía que en más de 700 idiomas y lenguas estamos todos estudiando la misma escuela sabática
y que hoy, aunque sean en diferentes horarios, todos estamos revisando esta lección. Entonces, también me gustó mucho lo del like, que decía, yo no sabía de dónde salía la diferencia o cuándo partía la diferencia entre israelíes e israelitas. Entonces, yo soy israelita. Claro. Todos son, Okay. todos israelitas, seamos. Exacto. Amén. Muy Muy lindo. Muy lindo detalle ese, muy bueno. Gracias por compartirlo. Sí, ¿alguien más quería comentar, Justi? Solamente siguiendo lo que dice Saidita, si hay una cosa tan bella cuando uno viaja a un país o de un lugar a otro y se encuentra tanto en miércoles en cualquier lugar y uno busca o pide dónde está la iglesia adventista y uno puede ir y la gente está reunida, incluso ahora en la pandemia, y estudiar la misma lección, aunque sean diferentes idiomas. Cuando estamos en la escuela sabática nos entendemos y eso nos hace sentirnos en familia. Claro. Sí. Eso es parte de este regalo, de esta gracia que Dios nos ha dado, porque en cualquier parte del mundo vamos a una iglesia adventista, como dice Saidita, a la hora que estemos, ahí están reunidos, 2 o 3 reunidos en su nombre, y porque somos parte de ese pueblo escogido, santo, separado por Dios. Eso es que nos une el mismo amor. Gracias, chicas, a las hermanitas por compartir estas ideas. ¿Puedo compartir una pequeña anécdota? Sí. Cuando mi hijo menor nació, él tuvo un problema en la cabeza y necesitó una operación que le hicimos en Estados Unidos. Entonces, en California, donde vive Justi, la operación era costosísima y tradicional. Tenía que operarlo de oreja a oreja, mi pobre hijito, abrirle el cráneo. En cambio, en Missouri, que es en el centro de Estados Unidos, había una técnica nueva de un doctor venezolano con una esposa italiana que estaba todavía en estudios. Y viajamos allá con una sobrinita que me acompañó. Yo no hablo mucho inglés, diría que hablo poco inglés, mejor dicho. Y pues fue lindo que una familia adventista nos recibió, que la iglesia oró por nosotros. O sea, realmente no nos conocían, pero nos recibieron de maravilla. Era la misma familia. Entonces tengo lindos recuerdos de eso, en una situación tan tensa, contar con ellos, me hospedaron en su casa, me llevaron al hospital donde ya me quedé con mi bebé para la operación. Entonces fue una experiencia muy reconfortante. Se les comparto. Gracias por la experiencia. Mientras estabas contando esto y por ahí me animo también a compartirlo, por el hecho de que, ya que lo están diciendo, me pasaba lo mismo cuando viajaba con mi papá a diferentes partes, no del mundo, porque nuestro mundo ha sido aquí entre Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, pero en diferentes, en diferentes ciudades, como casi nada, pero llegamos a diferentes ciudades sin conocer a nadie, y sin saber dónde estaba y saber que siempre tenemos un lugar o alguien que nos iba a recibir con las puertas abiertas, con amor, con cariño, y la verdadera, y el hecho de sentirnos en familia, como que si siempre nos hubiésemos conocido. Eso siempre me pareció muy impactante y muy emocionante para mí. Y coincide con esto que te pasó, Saidi. Gracias por compartir. Bueno, ¿algún comentario más con respecto a la lección de esta semana? Denise. A mí me impresiona mucho, hablando del pacto, de cómo justamente la hermana Cristina decía que nuestra tendencia, siendo hijos de Dios, es siempre desligarnos de Dios, y ahí está donde sufrimos las consecuencias. No porque Dios quiera disciplinarnos o castigarnos, o sea, el deseo de Dios de eso, sino simplemente nosotros perdemos, digamos, la gracia de Dios. Y entonces, pero el Señor siempre hace que su gracia resalte cuando muestra su interés en buscarnos y en volver a reconciliarnos, a redimirnos, ¿verdad? Y ahí es cuando realmente uno nota de cómo la historia de la iglesia, o sea, del pueblo de Dios,
tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo, nos muestra cómo, digamos, esa apostasía ha llevado a que menos que diezmarnos en cuanto a considerarnos, ¿no es cierto?, el remanente, el pequeño grupo que va quedando, y sin embargo, siempre el Señor dándonos, yo diría, el privilegio de hacernos responsables de una misión, ¿no? Siendo Él mismo, el Señor Jesucristo, el primero en venir a cumplir la misión de rescatarnos, y ahora, digamos, otorgarnos a nosotros el privilegio de continuar esa misión, nada menos que, digamos, no solo apoyados, sino haciendo que la obra del Espíritu Santo pueda seguir mostrándonos. Y cuando yo miro, digamos, veo en cuanto a lo que es el gozo de Dios, ¿no? Y como decir, como mirando por delante, el Señor Jesús también fortaleciéndose con respecto a la satisfacción de ver sus hijos redimidos, que ese es el mayor gozo, el deleite, la alegría que nosotros debiéramos sentir realmente de ver almas nuevamente recuperadas para el reino de Dios. Entonces, cómo realmente en ese pacto, el aspecto central para mí personalmente es la gracia de Dios, de no querer que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento y nos reintegremos al pueblo de Dios, a ese pueblo que ha de recibir en gloria y majestad cuando Él vuelva pronto. Gracias, Denis. Hermosos pensamientos. Ahí utilizaste un texto que ya lo tengo preparado para más adelante. Muchas gracias por compartir a todos. Vamos a iniciar con el repaso general. Hermosas ideas, hermosos conceptos, hermosas emociones también compartidas. A mí me quedó una duda, una pregunta. Sí. Estaba esperando para ver si era importante o no, pero me sigue presente. ¿Cuál es hoy la tierra de Canaán? Es decir, ¿cuáles serían los límites actuales? Después, ¿qué pueblos heredaron o qué pueblos descienden de los jebuseos, cananeos, filisteos, amorreos, si es que siguen existiendo o no se diseminaron y no se... Porque no lo pude comprender y no lo pude buscar tampoco en la cuestión histórica. Eso uno. Y dos, que ahora mientras hablaba Denis, me surgió una mini pregunta, pero son cosas distintas. Tiene que haber una garantía, porque si no Dios se va a agarrar la cabeza y va a decir, yo no pego una, de que todo, es decir, cuando ya esté el remanente y el remanente vaya al cielo, que no haya más rebeldías, ni nadie se rebele y no hagan lo mismo que pasó con Adán y Eva, con aquellas personas que puedan o podamos ser los elegidos. Es decir, ¿qué garantías hay que no vaya a haber otra revelación o acto de rebelión? Rebelión, eso sí. Rebelión. Bueno. Esas son las dos preguntas que... Iba a alargar las preguntas para que todos aporten, pero vamos con el fin de llegar a tiempo, yo voy a tirar, o se voy a dar una breve explicación, y nos quedaba la respuesta también de Élida, que la dejé para más adelante. Denis. Quizás contestando un poquito la primera pregunta, yo entendía que geográficamente, en la actualidad, ¿cuál sería lo que fue la Canaán terrenal para los israelitas? Esa era la pregunta, entiendo yo, así es lo que está diciendo. Bueno, entonces sería todo lo que tendría que ver, digamos, la parte norte, digamos, de la Mesopotamia, ¿no? Desde el límite con Egipto hacia el norte, en el Medio Oriente. Toda esa zona, digamos, sería lo que es el río Jordán y todas esas zonas
sería lo que antiguamente eran la distribución de las 12 tribus allí en la Canaán, tierra de jebuseos, amorreos y todo eso, de fenicios, toda esa zona en la actualidad, que ahora sería Siria, Irak y digamos, la zona Medio Irak, Oriente. la Turquía, Mesopotamia, Medio el Oriente. Medio Oriente. Ujú. Bien, respecto a la garantía que el hermano Vito está mencionando, para mí personalmente yo llegué a entenderlo, de que cuando mencioné que Apocalipsis, Nahum 1:9, cuando dice Dios hará consumación, y cuando Cristo nuestro Señor muere en la cruz del Calvario, cerrando toda su misión desde su nacimiento hasta su muerte, lo que el Señor vino a hacer para mostrar no solamente, digamos, al mundo creyente de esta tierra, sino que al universo entero, mostrar que su amor va más allá de lo que entendía o quería hacer entender el adversario de Dios, que Dios no era un Dios de amor, sino más bien era un arbitrario, tirano, exigente, y que nunca va a querer él disponerse a hacer lo que pide de sus hijos, ese espíritu servicial para mantener el orden en el universo. Entonces él tuvo que pagar un precio, pero elevadamente, digamos, incomprensible, pero en forma tan valiente ese Dios de amor, venir a demostrar que no es cierto lo que Satanás estaba diciendo, ¿no? Para que no haya ninguna duda acerca de que Dios es amor, hasta sufre todo lo que tiene que sufrir cualquier ser humano, y más que cualquier ser humano común, como si fuera el más despreciable, totalmente despreciable, golpeado, malentendido, escupido, en fin, maltratado al máximo y muriendo traspasado, ¿no? En sus manos y en su costado, en la cruz del Calvario, de tal manera los seres, yo estoy hablando ya de la revelación moderna, de que los seres que no se embarcaron, digamos, en la política o la insinuación del adversario de Dios, esa tercera parte de estrellas que quedaron todavía, de ángeles que quedaron, entonces cubrirse los rostros y bañarse en lágrimas al ver el sacrificio de su comandante general, de su creador, en la cruz del Calvario. Entonces, para nunca más surjan dudas, entonces la máxima garantía, el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso Jesús, al morir, termina diciendo, consumado es. Y luego su gozo y su satisfacción será el ver la multitud de redimidos que para toda la eternidad estarán realmente en servicio voluntario sin perder su libertad. Ellos ya no querrán más, no tendrán ninguna de insinuación para, ya sea personal o inclinación hacia sublevarse contra un Dios tan infinitamente amoroso y luego de servicio, que es la ley del servicio, la ley del orden en todo el universo. Exacto. Bueno, gracias, eso en gracias. Ahora vamos a dar ¿no? Lo que yo más entendí ahí. acerca de la garantía Exacto. de que seres con libre albedrío nunca más se rebelarán contra Dios, es su Muy creador. bien. Hizo, iba a decir exactamente lo mismo, por ahí mencionado desde otro aspecto. Primero, había entendido otra acepción de la pregunta de Vito, con respecto a la parte geográfica y actual. La Canaán, la tierra prometida, era precisamente esa región
pero bueno, nosotros sabemos que nuestra tierra prometida es Jerusalén, donde nosotros todavía somos peregrinos, o sea, el cielo es nuestra tierra prometida. Para nosotros la aplicación actual y para el pueblo de Israel actual, la tierra prometida es la nueva Jerusalén, o sea, el cielo. Y con respecto a la otra parte de las garantías, de lo que estabas preguntando, Víctor, recién, tiene que ver con precisamente con lo que terminó diciendo Denis recién, que la garantía va a depender de nuestra voluntad. Lo que ha pasado acá, o sea, la garantía de Dios estuvo, está y seguirá estando eternamente, y en ese sentido no hay falla, Dios nunca falló, no hubo, ni hay, ni habrá falla ninguna, así que la garantía de Dios es eterna en ambas direcciones temporales, ¿no? Hacia atrás y hacia adelante. El tema de la garantía depende de nosotros. Los ángeles también tuvieron que tomar decisiones en su momento, y también, digamos, se garantizó la eternidad y el amor incondicional a Dios, como dijo Denis recién, en el cielo, en el momento del sacrificio de su comandante, como dijo Denis recién, cuando entendieron el verdadero propósito del mal, en sus mentes, sobre todo aquellos ángeles que pueden haber quedado con dudas, pero todavía quedaron las dudas aquí en la tierra, de aquellas personas que todavía tenemos que decidir, como dijo Cristina hace un rato, que utilizó la palabra de la decisión. Nosotros, cada uno, tenemos que decidir en nuestras mentes qué es lo que queremos hacer, en quién queremos creer, en quién queremos confiar. Es la única manera de que se garantice individualmente nuestra eternidad. Y, por supuesto, la suma de todas las garantías de cada uno en quién queremos confiar es lo que va a sumar toda la garantía de los que estén en el cielo, porque en el cielo no va a poder entrar nadie que no confíe, no va a poder entrar nadie que desconfíe. Entonces, la garantía final va a depender de nosotros. La parte de Dios está hecha, tanto en lo que ofreció desde siempre, tanto en el sacrificio, como dijo Denis recién, su sello, su impronta, su manifestación más grande de amor, pero la otra parte de la garantía y de que ese contrato se cumpla y que sea para siempre depende básicamente de nosotros. Nuestra decisión es fundamental en esto. Así que bueno, no sé si quedó por ahí, Vito, la respuesta. Vamos con esto. A ver, le dimos lugar a Vito. ¿Por qué no le vamos a dar lugar a Élida? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Alguien se acuerda? O si Élida me lo repite. Sí, ¿por qué eligió al pueblo de Israel? Creo bueno, que fue, ¿no? La pregunta. En realidad, nosotros podríamos retrotraer un poquito antes, ¿no? O bastante antes. ¿Por qué Adán y Eva? ¿No? Y podemos ir diciendo así, y él siempre de alguna manera nos fue eligiendo, pero como pueblo, como distintivo, como creo que mencionó Justi, seguían siendo la herencia de Abraham, y ya estaba destinado, o sea, estaba elegido el pueblo de cómo iba a ser, y cerrando con la idea de Cristina, que no era el pueblo único, exclusivo y exclusivista y cerrado, de que los que sean de ese pueblo iban a ser salvos, sino que la decisión de que ese pueblo sea tenga un propósito de linkear y unir al resto de las naciones o de las personas que vivían en tiniebla, para poder pasar a compartir la luz admirable, como vamos a leer ahora en el versículo. Cristina. Sí, no nos olvidemos que cuando Dios lo elige a Abraham, es porque lo elige sabiendo que él es un justo dentro de una multitud de pecadores, de idólatras. O sea, era alguien especial Abraham. Dios no eligió a cualquiera. Cuando lo elige Abraham, es alguien especial, alguien que era fiel a Dios, alguien que amaba a Dios, o sea, que buscó a alguien que era
un seguidor de él, Tenía que no una era característica especial. claro, con una característica especial. Después de ahí surge todas las promesas que le va haciendo, pero que también elige a un pueblo que, si bien no es un pueblo con todas las luces, también él elige a veces a los más débiles porque él quiere capacitarlos. Él no quiere que nosotros digamos, y yo soy inteligente, con mis fuerzas puedo. Él quiere capacitarnos a nosotros, Él quiere darnos esa fuerza, quiere darnos esa sabiduría y hacernos a su manera, moldearnos a su manera, ¿no es cierto? Somos como vasos de barro que Él quiere modelarnos, ¿no es cierto? Y hacernos a su imagen. De todas maneras, siempre hay algunas cosas que el motivo, lo que encontramos incluso durante la elección, el motivo específico por el cual, o algunas cosas que están dentro del área del misterio, ¿no? Hay algunas cosas que nosotros no podemos Claro, ni siquiera comprender. O sea, exacto, la pregunta sería, ¿por qué Dios me eligió a mí? claro. O sea, cuando digo a mí, a cada uno de nosotros, ¿no? Sí, sí. A pesar de nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Prácticamente con este versículo resumimos toda la lección, porque encontramos detalles de cada uno de los pasos que vamos a ver, muy interesante. Primero, una de las cosas que encontramos, y el otro versículo que vamos a leer se encuentra en Deuteronomios 7, capítulo 7, versículo 6, para que lo vayamos siguiendo, y vamos a analizar los dos, quizá en paralelo. Y el versículo dice, porque tú eres pueblo santo. Fíjense, primero leímos en 1 de Pedro, Nuevo Testamento, Pedro, discípulo, y acá encontramos en el Antiguo Testamento Deuteronomio, el capítulo 7, versículo 6, en el Antiguo Testamento Moisés escribiendo, Moisés y Pedro. ¿Y qué están diciendo estas dos eminencias, estas dos personalidades? Prácticamente lo mismo, fíjense, porque tú eres pueblo santo. Y Pedro que dijo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pedro. Y acá Moisés dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, acá Pedro también había dicho, sois linaje escogido, para hacerle un pueblo especial. Y acá dice, Pedro dice, para anunciar, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y Moisés termina diciendo, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Fíjense qué similitud, y esto es algo que siempre nos llama la atención. Un libro como la Biblia, que fue escrito en 1400 años, y una de las características que hace que la Biblia sea considerado como un libro divino y poderoso, es esa unidad de criterio. Estamos hablando de Moisés y estamos hablando de Pedro, y esa unidad de criterio filosófico, teológico, emocional, racional, que existe en toda la Biblia, llama muchísimo la atención. Y acá Pedro confirma el mismo hecho, Moisés diciéndolo para el pueblo de su época, y Pedro diciéndolo también para el pueblo y para la nación de esa época, para ya el nuevo pueblo de Israel. La palabra traducida, leo acá en el día domingo, la palabra traducida como especial en el versículo anterior, que es segulá, puede significar propiedad valiosa o tesoro peculiar. Quería agregar ese detallecito nada más, como para analizar un poquito estos versículos. Algunos puntos especiales son la palabra santo. Entonces acá Dios está hablando a un pueblo determinado, más vosotros sois linaje escogido, pero encontramos la palabra santo.
Y santo, como todos sabemos, quiere decir separado para Dios, ¿sí? Apartado para Dios. El edificio donde adoramos a Dios es santo porque está dedicado, ese templo, esa iglesia, está dedicado para esa función, para adorar a Dios. Este espacio horario que nosotros tenemos en este momento es santo porque lo estamos dedicando para Dios. Nuestro cuerpo también es santo porque es dedicado para Dios, etc. El concepto de santo es lo que es apartado para Dios. Pero siempre le agrego ese detallecito que descubrí hace poco tiempo, por qué Dios se considera santo. Y Dios se considera santo a sí mismo porque Dios se aparta a sí mismo. ¿De qué cosa? Se aparta a sí mismo del mal. Muy bien, Clarita, ahí haciendo la mímica, porque Dios se aparta a sí mismo del mal para hacer el bien. Y acá tenemos entonces el doble concepto, o el concepto completo, podríamos decir, que con estas dos ideas, de que tú eres pueblo santo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos apartamos para Dios como pueblo, pero también nos apartamos del mal, al igual que Dios se aparta del mal a sí mismo por sí mismo, desde la eternidad y hacia la eternidad. Y acá lo refuerza, ¿no? Pero porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Ahí le termina de dar el sentido, el primer sentido que le dimos recién. Jehová tu Dios te ha escogido. Y acá entramos en otro ambiente. Esto de seleccionar. Lo que estamos hablando de Élida. ¿Por qué? ¿Qué pasó por la cabeza de Dios? ¿Por qué Dios decidió, hablando de las decisiones, como decíamos recién con Cristina, por qué Dios decidió escoger este pueblo o nación santa? Que lo hablamos en tercera persona, pero estamos dentro, ¿sí? ¿Por qué Dios decidió escogernos para ser su pueblo especial? Como dice acá, acá nos llama la atención cómo siempre Dios toma la iniciativa. La iniciativa de crear al hombre, la iniciativa de rescatar al hombre y la iniciativa de darle una función al hombre. Me estoy refiriendo a Adán y Eva. La iniciativa de elegir a Abraham, la iniciativa en todo caso de rescatar a Abraham y la iniciativa de darle una función a Abraham. Y Dios siempre está tomando la iniciativa y marcando esas pautas para cada uno, tanto como nación como personas, como individuos. Y además no es que solamente nos asigna, sino Él lo toma como algo especial. Por eso leí ese texto del día domingo, de esta palabra segulá, que significa propiedad valiosa o tesoro particular. No nos elige como un objeto cualquiera, sino es algo que nos lleva muy cerca, muy apreciado para Dios, como muy querido para Dios, como un tesoro especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra, así termina diciendo este texto de Deuteronomio. Más que todo. Y yo no sé si nosotros alcanzamos a tener esa dimensión de más que todo. Y también el problema, o más que todos los pueblos, y también el problema que eso nos puede llegar a causar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel cayó en el mismo peligro. Se sintieron elegidos, lo sabían que eran elegidos o escogidos, sabían las virtudes que tenían, gozaban de los beneficios que Dios les había dado, pero ese espacio, ese lugar, esa importancia de ser príncipes, de ser herederos, de la promesa de ser todo lo que, lo que el pueblo de Israel físico, carnal, tuvo en ese momento, el pueblo de Israel antiguo tuvo, les patinó en la cabeza. De alguna manera les pasó lo que le pasó a Lucifer en el cielo. Tantas ventajas, tantas virtudes, a veces nos pueden hacer pisar en falso y podemos, hablando en términos populares, podemos derrapar, podemos irnos a donde no tenemos que ir.
basados en quizá en nuestro egoísmo, en nuestro egocentrismo, en nuestro orgullo, en nuestra vanagloria. Nos fijamos en nosotros y nos olvidamos que todos los beneficios que Dios nos da no son para que nos perdamos, aunque nos podemos perder bañados y empapados en sus beneficios, como le pasó al pueblo de Israel. Pero Dios sí nos considera como príncipes, Dios sí nos considera como herederos, Dios sí nos considera como especiales, Dios sí nos considera como amados y somos muy especiales. Pero que esa consideración que Dios tiene para nosotros no nos confunda, no nos maree, no nos embriague para que no nos perdamos. Al igual que como hablamos del pacto en el que Dios toma la iniciativa, aquí Dios también toma la iniciativa de considerarlo para sí como algo especial. Él decide que va a ser algo especial. Y me llama la atención como creador. No sé si alguna vez, ahí entró Enrico recién, nosotros, digo nosotros, yo creo que todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Enrico? Buen día. Todos como creadores, de alguna manera, o incluso a veces en nuestro trabajo, hacemos las cosas así porque sí, sin interés, y me dicen, bueno, a ver, componé una canción, o pintame un cuadro, o hacer una escultura, y hacemos, bueno, así hacemos una canción, tiqui, tiqui, y listo, ya está. Como compositores, como creadores, escultores, pintores o trabajadores o lo que sea, ponemos todo el amor y todo el énfasis y todo el cariño y la dedicación y la concentración en lo que hacemos, y si la estética y el gusto y el placer y la razón, todo mezclado sobre esa composición. Y no creo que Dios haya hecho las cosas así porque sí y a la ligera y porque se le ocurrió así porque sí y nada más. Y sobre todo, cuando en la creación la analizamos, que Él dijo, y fue hecho, mandó y existió, y sobre todo, hasta eso podremos decir, bueno, el ingenio de Dios era rapidísimo y listo, ya está, pero es sobre el hombre, sobre la raza humana, sobre el ser humano, mejor dicho, puso una especial atención. Y esa especial atención la siguió teniendo sobre todos nosotros. Entonces, Dios toma una iniciativa de considerarlo para sí como especial. Y el pueblo no había hecho nada como para que lo sea. Todo lo contrario, tenían fallas como la tenemos nosotros. Pero, así como Dios creó y consideró un día especial, y lo hizo santo, también creó un pueblo para sí y lo hizo santo. ¿Se acuerdan del cuarto mandamiento? ¿Se acuerdan del séptimo día? Porque Dios hizo toda la creación en 6 días y creó el séptimo día como un día especial para Él. Y como dice, porque lo bendijo, o sea, lo consideró como era bueno, y lo santificó, o sea, lo apartó para Él, y además como lo hizo algo especial para separarlo de todo lo que está mal, de todo lo malo, de todo lo cotidiano, de toda la basura que puede llegar a haber durante la semana. Él lo hizo para Él y para encontrarnos con Él. En este caso, hizo Una un pueblo preguntita. santo. Ya termino. Hizo un pueblo santo y que lo bendijo y lo santificó. ¿Se dan cuenta? Lo hizo de una manera especial. Así como hizo el día especial, también hizo un pueblo especial, al que bendijo y santificó. Sí, Elida. Una preguntita de otra más, ¿no es cierto? Porque dice, Pablo dijo que no había santo en la tierra, ni aún uno solo, que no había santos en la tierra. Justos es la palabra, no es santo. Bueno, bueno, La palabra es justa. perdón. Sí. Ahora vamos a ver, un poquito más adelante, vamos a volver a hablar de la justicia.
Pero bueno, como sacerdotes debían acercarse al Señor en oración, alabanza y sacrificio. Esa palabra también, cuando de primera de Pedro, primera de Pedro, si no, el primer versículo que habíamos leído, es que el versículo de memoria, primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? Sois linaje escogido, real sacerdocio. Y si hacemos contacto con este ejemplo, ¿y qué quiere decir? ¿Y yo soy sacerdote? ¿Que yo pertenezco a ese sacerdocio especial? ¿Y qué es un sacerdote? ¿Qué hacían los sacerdotes? Como sacerdotes debían acercarse al Señor en oración, en alabanza y en sacrificio. Fíjense que 3 características especiales: en oración, en alabanza y en sacrificio. Podríamos entrar en cada una de estas palabras y analizarlo y detallarlo. Piénsenlo después. Ustedes, ahí en el día domingo todavía estábamos, como intermediarios, y ahí viene la función, como intermediarios entre Dios y los paganos. En este caso, el pueblo era todo un pueblo de sacerdocio, porque dentro del pueblo había una tribu de sacerdotes específicos que tenían la función de ser sacerdotes, que era la tribu de Leví, que todos lo conocemos. Pero en este caso, el pueblo entero era un pueblo de sacerdocio. ¿Y cuál es el efecto sacerdotal? ¿Qué es lo que está, cuál es la función del sacerdote en este caso? Ahí te doy, Denis. Era ser intermediarios entre Dios y los paganos. Debían servir como instructores, predicadores y profetas, y deberían ser ejemplos de una vida santa, los exponentes celestiales de la verdadera religión. Religión, religare, religar y revincular a Dios con nosotros. Eso significa religión. Entonces, mi pregunta es si haciendo este efecto de traspolación, me sale la palabra, como transferencia, de herencia, digamos, si nosotros también somos parte de ese pueblo santo y además tenemos una función sacerdotal teniendo en cuenta estas ideas, intermediarios entre Dios y los demás, debían servir como instructores, predicadores, profetas, y deberían ser un ejemplo. ¿Cómo nos involucramos dentro de ese sacerdocio? Sí, Denis. ¿No? Perdón, ¿puedo Sí, Denis, sí, puedo por decir favor. algo? Bueno, cuando hablamos de la oración intercesora que la Iglesia practica y tiene un ministerio de intercesión, Intercesión. Ujú. nos está refiriendo a la oración por alguien, por las personas por quienes queremos que sean bendecidas por Dios. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo la tarea sacerdotal de ser intercesores por el que realmente nosotros estamos pidiendo para que el Señor la bendiga, ¿no? Eso es tarea sacerdotal también de la Iglesia. Exacto. Ujú. Gracias. Precisamente, y sabes que mientras vos hablabas, me pensaba, mientras vos decías eso, pensaba en ese momento sacerdotal, podemos decir, en esa primera media hora donde pedimos por los demás, a través de nuestras oraciones. No es una función sacerdotal, aunque nos resulte difícil, ¿no? Y raro esta expresión, pero esa es nuestra función, para quienes nos rodean, ser intermediarios entre Dios y quienes nos rodean. La promesa de que se daría una tierra al pueblo de Dios, a Israel, primeramente la recibió Abraham, como habíamos dicho hace un rato, y luego le fue repetida a Isaac y a Jacob y a las demás generaciones. Sin embargo,
Dios informó a Abraham que pasarían 400 años antes de que la simiente de Abraham tomara posesión de esa tierra. Pero eso no quitó de que sean una nación santa y que tengan una función santa, una función sacerdotal, un trabajo para hacer, e incluso hasta recibir esa tierra prometida, e incluso una vez recibida, debían seguir cumpliendo la misma función. Todavía esa promesa de la tierra, del espacio, del lugar físico, estaba por llegar. La tierra sería dada como parte del pacto, sería, digamos, el acuerdo que Dios había hecho con los hombres. En este caso ya lo había hecho el pacto con Abraham, de ofrecerle una tierra prometida, que fue lo que preguntó Vito hace un rato acerca de Canaán. La tierra le sería dada como parte del pacto. No era el pacto o la función final del pacto, sino que era una parte del pacto de tener esa posesión física o material. Un pacto, pero sin embargo, ese pacto también implica tener obligaciones. Y acá nos metemos en una palabra que nos gusta muy poco, porque nos gusta hacer las cosas y nos encanta hacer un montón de cosas. Pero cuando hablamos de obligación, ahí entramos en crisis. Ahí no nos gusta nada. Porque tener la obligación de tener que hacer cosas, ya la misma palabra nos produce una resistencia. Y más que eso, una reticencia. ¿Qué quiero decir con esto? La diferencia entre resistencia y reticencia. Que cuando la resistencia es que algo nos empuja y nosotros hacemos una fuerza contraria a lo que nos está empujando. Eso es resistir. Pero la reticencia es empujar nosotros hacia afuera. Una cosa es aguantar, resistir, pero la cosa es reyectar, o la reticencia es ponernos lejos, fuera, y somos resistentes y reticentes a las obligaciones. Y no nos gusta la palabra obligación. ¿A quién le gusta? Que levante la mano al que le gusta la palabra obligación. ¿Por qué? Porque la palabra obligación la tenemos asociadas con otras situaciones, con el sometimiento, con el desgano, con la falta de deseo, con la falta de placer, con la falta de... ¿qué otra cosa se le puede ocurrir? La obligación la tenemos con que decir, bueno, lo tengo que hacer y lo tengo que hacer, es la obligación y allá vamos. Y no nos gusta cumplir con esas obligaciones. Pero acá se trata de poder reformular dentro de nuestra mente pensante y sintiente esta palabra obligación. Y en este caso, la tierra le sería dada como parte del pacto, pero como todo pacto tenía una obligación. Vamos a leer, y la vamos a poner más fea todavía, vamos a leer en Deuteronomio 28, capítulo 28, y versículos 1 y 15. Versículo 15, que casi no lo quise leer, casi no lo quise poner, porque todos tenemos de alguna manera, esta lucha interior. Lo leo, entonces, Deuteronomio 28, capítulo 28, versículos 1 y 15, que dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, o sea, hacerla, poner en acción todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Prescribo me suena a receta, ¿no es cierto? Como médicos, acá hay varios médicos en el grupo,
Cuando hacemos una prescripción médica, toma esto, hace aquello, la prescripción médica que el paciente tiene que cumplir. Que yo te prescribo hoy, ¿dónde estaba? También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y acá vemos un efecto, una causa y efecto y una relación entre lo que nosotros hacemos y lo que Dios va a hacer a nosotros en base a lo que nosotros hagamos. Se establece un círculo, un circuito cerrado en este sentido. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hasta acá todo bárbaro. ¿Y qué nos dice? Bueno, si cumplís con esta receta que yo te doy, todo te va a ir muy bien. Y no solamente que te va a ir muy bien, sino que si hacemos lo que Dios nos está ordenando, nos está pidiendo, nos está indicando o recetando, entonces Dios no solamente nos va a ir bien, sino nos va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Hasta acá todo hermoso, todo bien, todo bárbaro, pero el versículo 15 se pone feo. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, intimación, otra palabra irritante, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Por qué? Porque lo primero que surge en nosotros, cuando escuchamos semejante amenaza, es entrar en miedo, en pánico, en terror, en desesperación. Porque esto que está amenazando no es nada lindo. Esto que está proponiendo y está ofreciendo no está nada bueno. Y acá, si ya no nos gustan las obligaciones, los deberes y las responsabilidades, estas amenazas menos. Y nuestra tendencia puede llegar a ser a que nuestro corazón se cierre a decir, yo no me voy a mover con amenazas. Y estamos en todo el derecho de hacerlo. Ya vamos a ver cómo se resuelve este problema. Entonces, a pesar de todas las promesas de la tierra y todo lo lindo, esas promesas no eran incondicionales. Haz lo que quieras. Total, la tierra la vas a tener igual. No era incondicional, sino que había unas condiciones. El Señor dejó muy en claro, más de una vez, que si desobedecía, la tierra no solamente no le sería dada, sino que además le sería quitada. Peor. La tierra le sería dada como parte del pacto. Entonces, en todo pacto que se cumple, tiene sus beneficios. Pero si alguien no cumple el pacto, ¿qué pasa? También hay consecuencias. Y eso es ineludible, eso no lo podemos esquivar. Eso no lo podemos no lo puede esquivar nadie. Y todavía me estoy guardando unas figuras para analizar acerca de las obligaciones, el compromiso, las responsabilidades y las consecuencias. Ahora lo estamos poniendo bien feo para ver cómo descubrimos la parte linda de todo esto. El Señor dejó muy en claro entonces más de una vez que si desobedecían, la tierra les sería quitada. Muchas personas siguen creyendo, la seguimos poniendo peor, ¿quieren? Muchas personas siguen creyendo que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, pero Dios renovó su pacto con el nuevo Israel. ¿Y por qué habrá sucedido esto? ¿Por qué habrá tenido que renovar el pacto y por qué habrá tenido que rediseñar un nuevo Israel? Porque Israel, ¿cómo eran las dos palabritas que habíamos aprendido en la escuela sabática laica? ¿Quién lo había mencionado? Saidi, me parece. Sí, Saidi lo había dicho. De los israelíes y los israelitas. Los israelitas
dejaron de ser israelitas para quedar siendo israelíes, perdón, y los israelitas pasaron a ser otros que no necesariamente eran los israelitas de la época, sino que las puertas se abrieron. ¿Y por qué tuvo que suceder eso? Porque el Israel diseñado, pensado por Dios, había roto ese pacto. Entonces acá hubo consecuencias. Acá pasó algo, acá se rompió algo y Dios tuvo que tomar ciertas medidas, porque no era el propósito de Dios, un propósito que fue incumplido por la otra parte del pacto, incumplido por la otra parte del pacto, y dijo, bueno, no puedo, si acá se rompió el pacto, listo, se terminó el pacto entre nosotros. Y sabemos muy bien que la nación sigue siendo muy bendecida, o sea, las bendiciones no las perdieron, pero sí se rompió el pacto. Muchas personas siguen creyendo que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, pero Dios renovó su pacto con el nuevo, al nuevo Israel y con el nuevo Israel. Diseñó un nuevo Israel. Pero también hay muchas personas que creen que creen en la incondicionalidad de la promesa divina y creen que la nueva Jerusalén les será dada sin cumplir con las obligaciones del pacto. Haz lo que quieras. Total, Jesús ya murió por vos. Jesús ya pagó el precio de todos tus pecados. Así que vas a ser salvo igual. Vas a tener el premio igual. De todas maneras lo vas a recibir. El pacto lo vas a tener. O sea, Dios te prometió la tierra, Dios te prometió una tierra nueva. La vas a tener. No importa. Haz lo que quieras. Cuidado con ese pensamiento. Porque sabemos que Dios no actúa así y tampoco va a actuar de esa manera. La incondicionalidad de las promesas, hay personas que creen en la incondicionalidad de las promesas divinas y que la nueva Jerusalén será dada sin cumplir con las obligaciones del pacto. Un pacto se hace entre personas adultas y responsables y acá nos coloca a nosotros en un estatus diferente. A veces nos ponemos como niños, caprichosos, y queremos todo sin hacer nada. Y nuestros padres, ¿qué nos dicen? Bueno, si vos te portás bien, entonces vas a tener el regalito de Navidad, ¿no es cierto? Y eso es un método que ya es ampliamente conocido en cualquier sistema de educación, pero a veces nosotros nos ponemos en chicos caprichosos y no queremos entender que tenemos que madurar. Primero que tenemos que hacer nuestra parte, que tenemos que poner de nuestro, tenemos que activar algo y tenemos que aprender a crecer, tenemos que empezar a ser adultos y hacernos cargo y hacernos responsables. Y eso es un proceso que todos tenemos que evaluar, que todos tenemos que evolucionar, porque los chicos no nacen teniendo esta característica y esta cualidad natural de hacerse cargo y hacerse responsables. Nosotros aprendemos a ser adultos, aprendemos a hacernos cargo y responsables de nuestras vidas, y bastante que nos cuesta. El resultado del pacto no es recibido si no hay un cumplimiento por la otra parte. La tierra no le sería dada o no le sería quitada, o le sería quitada, todo lo contrario, si no cumplían con el pacto. Así había dicho. Así había dicho Dios. La diferencia es que la nueva tierra prometida no le será quitada a nadie una vez que haya llegado ahí. Esa es la única diferencia en esta analogía, en esta comparación. Nosotros nos comparamos con el pueblo de Israel original, carnal, físico, histórico, y a pesar de haber tenido la tierra prometida, ellos fallaron y pasó lo que pasó, pero el Israel espiritual y la tierra prometida espiritual no le será quitada a nadie, porque tiene que ver con la respuesta que estuvimos analizando con Vito. Todos los que estemos adentro, todos los que hayamos llegado, seguramente habremos cumplido con nuestra promesa del pacto, y esa promesa del pacto
se sellará firme en nuestros corazones, en nuestra razón y en nuestro corazón por la eternidad. Vamos a leer en Daniel capítulo 7 y versículo 18, que dice, para que afirma y que por ahí también ayuda en la respuesta de la pregunta que había hecho Vito hace un rato, que dice Daniel capítulo 7, versículo 18, dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ahí está la confirmación de lo que estamos diciendo recién. Esa nueva Jerusalén será otorgada para siempre, para siempre, eternamente. Un concepto de tiempo que a nosotros no nos entra en la cabeza. Todavía. ¿Por qué? Porque somos seres finitos y todavía el tiempo para nosotros es limitado. Pero este concepto de eterno, este concepto divino, es bueno que nosotros ya lo empezamos a vislumbrar, ¿no? Y a tener y a pensar en eso. Y a empezar a sentirlo de una u otra manera en nosotros mismos. En Jeremías 11, capítulo 11 y en el versículo 8, nos encontramos con algunas cuestiones que sucedieron. Jeremías, en el Antiguo Testamento, capítulo 11, versículo 8. ¿Y qué dice? ¿Alguien lo tiene a mano? Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Lo leemos de nuevo. Joel, vamos. A digerirlo. Pero no oyeron ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. ¿De quiénes está hablando acá? ¿Y ese antes qué significa? En vez de hacer eso, de haber oído y haber inclinado el oído, y esta imagen, permítanme detener un poquito. A veces nosotros queremos oír lo que queremos oír. Y a veces nosotros no queremos, no inclinamos nuestro oído hacia determinados lugares. Y sin embargo, decidimos inclinar el oído hacia cualquier lado, hacia donde se nos ocurra. Y el primer ruidito que encontramos, a eso le prestamos atención, a lo irrelevante, a lo innecesario, a lo malo incluso. A eso estamos, pero cuando le tenemos que prestar atención a Dios e inclinar nuestro oído, ¿qué quiere decir inclinar? Y fíjense que inclinar está como verbo, es una acción, no es que se inclina solo, sino que nosotros decidimos hacer ¿qué cosa? Prestarle más atención a una cosa que a la otra. Y en este caso nosotros decidimos inclinar nuestro oído más a todas esas cosas que hacen ruido y que no sirven que a las cosas que Dios nos quiere decir. ¿Que podemos escuchar todo? Sí, no hay ningún problema. Pero ¿hacia dónde tenemos inclinado nuestro oído? Y eso, otra vez, como dijo Cristina al principio, es una decisión. Tiene que ver con una voluntad de que nosotros decidimos inclinar el oído hacia un lado o hacia el otro. Y acá dice que ellos no oyeron. ¿Pero por qué no podían oír? ¿Porque no estaba sonando? No, no oyeron, porque inclinaron su oído para otro lado. Decidieron escuchar lo que no tenían que escuchar. Antes se fueron, en vez de eso, se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Fíjense, ¿hacia dónde se fueron? Hacia lo de cada uno quería escuchar. Y acá nos coloca en un lugar de que precisamente a veces no queremos escuchar. ¿Por qué? Porque se contrapone con lo que nosotros deseamos, contra lo que es la naturaleza humana.
Nosotros queremos hacer esto y Dios nos dice no, y nosotros decimos, no, sí, Dios está equivocado. Pero a mí no me gusta lo que me dice Dios, porque a mí me gusta lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Dios dice, no, pero mirá, fulano, fulanita, tatitita, no hagas esto, no hagas eso. Sí, pero a mí me gusta esto. Cada uno inclinó su corazón hacia, y su oído hacia donde quería y donde le dictaba el malvado corazón. ¿Y qué quiere decir corazón? ¿Qué era el corazón? La La mente. mente La sintiente. mente sintiente, o sea que tiene que ver con las emociones, y dentro de las emociones, ¿cuál es la emoción fundamental o más importante de todas? Mente pensante. El amor. Amor. Dentro de las emociones, dentro de la mente sintiente, ¿cuál es la emoción más importante de todas? Ah, El amor. El amor, perfectamente. De hecho, el amor a Dios es lo que debemos tener, y el amor propio o autoestima es la que dirige y direcciona nuestra vida. Y cuando ese amor falla, cuando ese amor se hace incluso aberrante o tiene alteraciones, ese amor nos conduce por donde incluso muchas veces nosotros no queremos. Y nos encontramos con el hombre dicotómico de Pablo de Romanos 7. Lo que no quiero, eso hago. Y lo que no hago, eso quiero, etc. O sea, ya conocemos ese capítulo impresionante, porque es una foto de cada uno de nosotros. Y hacia dónde nos tira el corazón. Hacia dónde no deberíamos. Entendemos que no debería ser así, pero hacia allá vamos. Inclinamos nuestro oído y le seguimos escuchando. ¿Qué cosa? Lo que no tendríamos que escuchar. Y acá dice que no oyeron ni inclinaron su oído hacia Dios. Antes decidieron hacer otra cosa. Se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Hacia donde ellos sintieron, donde el corazón, su amor, estaba puesto en otro lado, no donde tenía que estar. Por tanto, traeré, y fíjense, ese por tanto ya hace un quiebre, ya hace una marca. O sea, no hicieron eso, entonces, como consecuencia, por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, se las mostraré, se las dije, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Y ahí sí, al salirnos de ese pacto, vamos a recibir todo lo que podemos llegar a recibir. ¿Pero de quién depende? ¿De Dios o de nosotros? Otra vez la decisión. Algunos dicen, Dios no es malo y no nos va a dejar afuera. Relacionado con la idea que habíamos dicho, todos vamos a ser salvos, así que viví como quieras, total, Dios ya murió por todos nosotros y pagó por todos nuestros pecados. Es más, algunos dicen, Dios no va a destruir a nadie e incluso va a salvar al diablo. Eso lo escuché en la escuela sabática del pastor Robert Costa. Wow. Dios va a salvar al diablo. De alguna u otra manera, si Dios ama a todos y Dios es básicamente amor y es puro amor, y más allá de que se haya confundido y haya cometido errores y haya hecho tantos estragos, Dios de alguna manera lo va a salvar al diablo. Cuidado, ahí viene la advertencia. Dios es, ¿cuál es el carácter de Dios? Que ya lo hemos estudiado. Justicia también. Dios es Amor amor. y justicia. Dios es amor, pero también es justicia. Porque el amor incluye a la justicia, y en todo caso la justicia es el resultado del amor. Y la justicia forma parte del amor. Y no hay una cosa sin la otra. No puede haber justicia y ahí no hay amor sin justicia, porque alguien que comete injusticia no está amando ni a sí mismo ni a otros. Y toda justicia verdadera, y ya te doy la palabra a Chris y Saidi, y toda justicia verdadera debe tener amor y debe ser basada en el amor.
Entonces, ojo, porque a veces nosotros queremos desvincular la justicia del amor y eso no existe, nunca fue, no es el diseño. La verdadera justicia está basada en el amor y el amor no es si no es justo, no imparte justicia. Cristina, Saidi, en ese orden. Sí, y Dios aún al diablo le dio la oportunidad de decidir, le dio la oportunidad de que se arrepintiera. Y él decidió, parecía como que iba a aceptar la propuesta de Dios, pero finalmente decidió no aceptarla. O sea, qué justo que fue Dios que hasta él le dio la oportunidad de arrepentimiento. Siempre. Pero ya pasó, ya le pasó la oportunidad, ya. Siempre le dio esa oportunidad, claro. Y él tomó la decisión de no. De no. Sí. Saidi. Y como para que no quede duda de lo que estás diciendo, en Jeremías 11 mismo, en el versículo 10 y 11, dice, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. O sea, habrá un momento en que ya será muy tarde. Dios no va a oír. De hecho, eso de que no lo oiré, en el Nuevo Testamento, como dice, muchos vendrán diciendo Señor, Señor, y apartados, Dios le iba a contestar, apartados de mí, no los conozco. ¿Sí? O sea que hay una decisión de Dios que es implacable, como cuando cerró la puerta del arca. Quienes quedaron afuera y quienes quedaron adentro. Y todo dependió de qué, de la decisión de cada uno. Y ahí vamos a esta frase que tomé nota: no hay amor sin justicia, y toda justicia verdadera debe tener amor, debe ser basada en el amor. Hay dos caminos bien definidos y con dos resultados bien claros que no pueden ser cambiados por nadie. Hay promesas que son incondicionales. Exacto, como habíamos estudiado. Y otras que son, claro. Exacto, que nunca más iba a haber un diluvio y eso afecta a todos y el beneficio era para todos y acá no importaba si alguien se portaba bien y si alguien se portaba mal, eso no. Pero hay otros beneficios que son condicionales y depende de nuestra decisión. Lo único que puedo hacer yo para no tener la mala consecuencia es tomar, ahí viene la frase de Cris, es tomar la decisión de qué camino vamos a elegir, qué camino voy a tomar, qué camino voy a seguir. Y eso depende de mí, no depende de Dios. No. Entonces, si yo, si a mí me dice, como en la escuela sabática Light, que vienen haciendo todo el seguimiento del cuentito de los chicos que el guardaparque había puesto un cerco y dijeron no se acerquen acá porque es peligroso, y bueno, y fueron y se acercaron y se desbarrancaron. ¿De quién es la culpa? ¿Del guardaparque que había puesto los carteles o del que se atrevió a romper con las reglas? Si nosotros conocemos la ley de gravedad y nos exponemos de un piso número, por lo menos del cuarto, quinto piso en adelante mínimo, seguramente que nos vamos a morir, y nosotros decidimos enfrentar y confrontar la ley de gravedad, seguramente nos vamos a matar. ¿Y de quién es la culpa? ¿A quién le echamos la culpa? Tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones, tenemos que hacernos responsables y hacernos cargo de nuestras decisiones. Y tenemos que hacernos cargo de que somos adultos, de que somos seres racionales y tenemos un libre albedrío, y tenemos la posibilidad de elegir qué camino tomar. Nadie te va a empujar, nadie te va a decir nada, pero en las consecuencias, después no te quejes si tomaste una mala decisión, porque las líneas están mostradas. ¿Cómo? No, perdón. Génesis 6. Lo bueno, perdón, Erwin, digo que lo bueno de este pacto es que nosotros llevamos siempre la mejor parte, todas las de ganar, porque la peor parte la lleva Dios, ¿no es cierto? Él tuvo que poner su vida y nosotros llevamos todas las de ganar. Así que
no es que estamos haciendo algo que en definitiva nos va a perjudicar, todo lo contrario. Tenemos una promesa tan grande y una ganancia tan grande que nuestro razonamiento debería ser, ¿cuál es mi ventaja en este pacto? Todas. Las ventajas son todas para nosotros. Ahí lo Eso es vamos lo a ver, bueno. porque le estoy poniendo fea, bien fea, bien fea, y parece que hasta estoy hablando Claro, como pesimista, ¿no? claro. No se asusten, no se Nos asusten que vamos, allá vamos. nos Nos vamos a vamos a... bajonear. Sí, no se asusten, no se asusten. Ahora viene la parte. Betty. No, yo pensaba que todo lo que ustedes decían es maravilloso, ¿no? Pero también qué responsabilidad que tenemos. Ujú, ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Es ujú. mostrarle a las personas que amamos y Además. al vecino y al de enfrente Ujú. que eso nos pasa a nosotros. O sea, nosotros queremos estar en la línea finita como la que tenía Moisés, porque a mí cada vez que yo leo esa línea finita de Moisés, yo digo, qué poco, qué poquito que me tengo que torcer para que Dios me deje afuera, ¿no? Porque si con esa persona, con ese ser humano tan importante, hizo Dios lo que tenía que hacer, ¿cuánto más conmigo, ¿no? Pero bueno, yo digo, todo esto que hablamos es maravilloso, pero qué responsabilidad para transmitirle al que está al lado nuestro. Y qué difícil porque pasa por nuestro carácter, ¿no es cierto? Somos dadivosos, somos amorosos con todas las personas que nos rodean, como para que Dios vea en nosotros esa persona que eligió para Él, porque Él nos eligió, a nosotros nos eligió y es un placer, es una belleza que Dios nos haya elegido, que Dios nos considere santos, que Dios nos considere, pero le mostramos al otro que somos hijos de Dios. Yo pregunto, eso siempre me lo pregunto de que me levanto hasta que me acuesto y cuando actúo en algunas cosas, actúo como no quiero actuar, como yo no soy, como siento que mis raíces de mi madre fueron así, humildes, sencillas y silenciosas. Mamá fue muy silenciosa. Mi mamá trabajó muchísimo para Dios, quizás sin conocer todo lo que yo conozco, gracias a vos, Erwin, que me mostrás en la Biblia todos los días la claridad que te entra en tu cabeza y me la transmitís a mí, que a mí no logro, porque yo leo, yo siempre te cuento que leo poco, porque me cuesta entender lo que leo. Con lo que vos hablas y lo que vos decís, a mí me queda como más grabado en la mente lo que Dios me quiere decir en su libro maravilloso. Entonces, mi mamá me lo transmitía en forma silenciosa y de la humildad de ella aprendí un montón, un montón. Pero yo digo siempre, todo esto es bárbaro, es precioso todo lo que aprendemos, pero qué responsabilidad, qué Sí, responsabilidad. está muy bueno eso, y ahora vamos a ver cómo nos articulamos con el afuera. Gracias, Betty, por introducirnos dentro de ese pensamiento. Ahora le vamos a dar una vueltita más a eso. Génesis 6, 5 al 7, lo voy a leer porque ya estamos en la hora que tenemos que ir terminando. Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 7. ¿Qué dice? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y acá nos encontramos con una realidad bastante dura, bastante difícil, bastante triste incluso para Dios, de hacer un análisis, hacer un escaneo, escanear toda la tierra y decir, a ver, ¿qué pasa acá? Y resulta que la gran mayoría, por no decir casi todos, el 99,999% de los casos de los seres humanos, todos iban hacia el mal, todos lo hacían mal, todo empezaron a hacer estragos, desastres. Entonces, cuando Dios hace este análisis de que todo el pensamiento del corazón de ellos era de continuo al mal, y fíjense esta mezcla entre la razón y el corazón, el pensamiento del corazón
¿Vieron? La mente pensante y la mente sintiente, el pensamiento del corazón. O sea, en base a lo que ellos tenían, sus pensamientos también estaban en base a la putrefacción que había en sus emociones, en su amor, también sus pensamientos estaban putrefactos. Estaban podridos, podríamos decir. Y todo era constantemente hacia ahí, hacia ahí, hacia ahí. No había nada, aunque sea alguien que se le ocurra algo bueno, de hacer algo lindo, algo bueno, algo próspero, algo mejor, algo... Nada, todo estaba contaminado, todo estaba putrefacto. Y vio Dios que la maldad de esos hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, 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 mal. Y se arrepintió Jehová, que ya habíamos hablado de este término en lecciones anteriores, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón, y le dolió lo que estaba viendo. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. A ver, esto simplemente era para confirmar hasta dónde puede tolerar Dios. Y Dios aguanta, 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 aguanta. Tiene paciencia, tiene misericordia, tiene tiempo para esperar. No hay ningún problema. Él espera, espera. ¿Cuánto ha esperado Él de nuestras vidas? ¿Cuánto sigue esperando Él de nuestras vidas? Y hasta dónde podemos llegar. Cada hombre que fue raído de la tierra tuvo la oportunidad, como decía Cristina recién, de tomar una decisión de qué camino seguir. 120 años estuvo predicando Noé. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, están haciendo mal, no es bueno lo que están haciendo mal, están haciendo mal. Arrepiéntanse, ¿qué quiere decir arrepentirse? No solamente darse cuenta que están haciendo mal, sentirme mal porque estoy haciendo mal, sino que también hacer una propuesta de cambio y cambiar nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Debemos cambiar. Todo eso incluye el arrepentimiento, como estuvimos viendo algunos de los que estuvieron el miércoles. Qué difícil es entender la justicia de Dios sin el corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la implacabilidad de Dios solamente desde la razón, ahí es donde muchas veces patinamos. Y ahí es donde decimos, qué malo es Dios, que es vengativo, es implacable, no tiene piedad, cómo Dios puede destruir. Y ojo, porque algunos intentan separar a Dios de la justicia y dicen, no, Dios, imposible, ¿cómo va a matar a fulano que haya matado en la Biblia? Porque Dios eso no, Él no hace esas cosas. Dios es perfecto, Él no hace daño a nadie. Ojo con este pensamiento. ¿Por qué? Porque Él, de hecho, ni siquiera castiga a la persona. La persona recibe la consecuencia por ley natural porque Él lo que quiere es raer el mal, raer de la tierra al mal. Y para poder sacar al mal, desprende a todos los que están prendidos con el mal. Entonces, el maligno, el dañino, termina siendo destruido. ¿Por qué? Porque el que está haciendo mal está abrazando el mal, está amando el mal, está conduciéndose por sus malos pensamientos y sus malas emociones. Entonces, que al destruir Dios el mal, se termina destruyendo la persona o el ser que lo abraza. Qué difícil es entender de nuevo, repito esta frase, qué difícil es entender la justicia de Dios sin el corazón. Y esto, chicos, nos duele, nos molesta, nos inquieta, nos irrita, nos fastidia y hasta nos pone hasta nerviosos y de mal humor. Pero ahí nos vamos arreglando. Qué importante, arribando a la respuesta, qué importante es lograr el equilibrio entre la razón y el corazón. Y qué importante es ahora abrirnos, abrir nuestra mente pensante y nuestra mente sintiente para que el Espíritu Santo empiece a mostrarnos cómo funciona realmente todo este sistema. Cómo tenemos que hacer nosotros para no caer dentro de la consecuencia por la ruptura del pacto. ¿Cómo podemos lograr entender y practicar estos principios sin entrar en pánico y represión?
¿Por qué? Porque ahora que Erwin dijo esto, yo tengo que hacer esto y tengo que dejar de hacer aquello y seguro que Dios me va a castigar y me va a matar y me voy a quemar con fuego y azufre porque la Biblia dice que el Apocalipsis... Ojo con esto, porque no es así. No estamos, si estamos sintiendo ya pánico, terror y empezamos a pensar a ver cómo nos vamos a reprimir durante la semana para no tener las consecuencias de la ruptura del pacto, ya nos estamos equivocando. Ya empezamos mal. Si empezamos a tener ese miedo, ese terror y esa sensación o ese deseo de represión sobre nuestras vidas, ya empezamos mal. Entonces, ¿cómo logramos no entrar dentro de ese pánico y represión? ¿Qué importancia tiene nuestro vínculo con Dios para lograr este propósito? Y acá empezamos a respirar con esta pregunta. Y acá empezamos a vislumbrar que hay otra manera de solucionar las cosas, porque el pánico, el terror, la represión son todos herramientas satánicas. Satanás nos pone el palito para que nosotros pisemos ahí y nos hundamos en esa angustia. Y somos creyentes, somos cristianos, somos hijos de Dios angustiados, reprimidos, aterrorizados y vivimos en pánico, en angustia y depresión. ¿Y cómo podemos salir de ahí? Precisamente por eso, porque pisamos el palito. Satanás nos dice, vos sos pecador y te vas a morir. Y Dios va a ejercer sobre vos las consecuencias de haber roto el pacto. Esa es la voz directa de Satanás sobre nosotros. Por eso tenemos que empezar a abrir nuestra mente pensante y sintiente para recibir la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nos empieza a decir el Espíritu Santo? El propósito de Dios al crear y conservar un remanente fiel fue el mismo. Estoy leyendo ahí en el día miércoles. Y ahora quedó suspendida ese planteo, pero ahora vamos a volver. El propósito de Dios al crear y conservar un remanente fiel fue el mismo que para todo Israel. Usarlo como un instrumento divinamente designado para declarar, como dice en Isaías 66, mi gloria entre las naciones. Y acá la metemos a Betty, que es lo que estaba diciendo recién. El propósito de Dios al crear y conservar un remanente fiel fue el mismo que para el Israel antiguo, ¿no? Para todo Israel. Usarlo a Israel como instrumento divinamente designado para declarar mi gloria entre las naciones. ¿Y qué significa declarar mi gloria entre las naciones? Mostrarlo. Mostrar el carácter. Mostrar la gloria, imagen o resplandor es finalmente el carácter de Dios en nuestras propias vidas, el carácter de Dios en la iglesia, el carácter de Dios en el pueblo de Israel. De esta manera, otros se unirían a los fieles para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y acá es muy interesante porque ahora vamos a volver adentro de nosotros mismos y quería utilizar el ejemplo de Betty. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos que articularnos con el entorno. El mandamiento de Jesús fue, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero nosotros no podemos amar a los demás si no sabemos amarnos a nosotros mismos. Eso tiene que ver con nuestra autoestima o con nuestro amor propio. Y ojo, porque muchos se dedican a amar a los demás sin haber podido encontrar el amor por sí mismos. Y no podemos dar lo que no tenemos. Entonces acá empezamos a hacer la conexión original. Porque la función de servir a los demás es fundamental y está bueno que nosotros lo tenemos como proyecto, pero en realidad eso va a ser una consecuencia de lo que nos pasa a nosotros. No es el fin. En realidad es la consecuencia. No es lo que nosotros, si bien fuimos diseñados también para predicar y para ser sacerdotes e intervenir entre Dios y nosotros,
verdadero propósito es que cada uno de nosotros nos volvamos por el arrepentimiento de lo que estamos haciendo, y como consecuencia, como fruto de nuestro arrepentimiento, de nuestro cambio, de nuestra conversión, entonces los demás van a ser alumbrados por nuestro carácter. Y ahí sí, los demás van a poder hacer contacto con Dios. Mientras tanto es una máscara, es una farsa, y es en función del otro, no en función de mí. Algo se rompe en este equilibrio entre Dios, nosotros y los otros, algo de lo que hemos hablado con Justi varias veces, entre Dios, nosotros y nosotros, esta triangulación que Dios siempre nos está proponiendo. En algún momento lo vamos a profundizar. El propósito de Dios entonces fue para mostrar la gloria, como decía Betty recién. En 2 de Pedro 3:9, y acá viene el versículo que dijo Denis al principio, 2 de Pedro 3:9, que dice: Dios siempre tuvo un propósito integrador y redentor. Y ahí viene lo de 2 de Pedro 3:9. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios está diciendo que hay una perdición, pero básicamente hay una salvación. Y Él quiere hacer que nosotros hagamos foco y inclinemos nuestro oído hacia la salvación, no hacia la perdición. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer el énfasis en nosotros mismos para que esa luz pueda resplandecer en nosotros, esa gloria, ese carácter de Dios pueda resplandecer en nosotros. Recién ahí vamos a poder llegar realmente y divinamente al entorno, a las naciones circundantes. En Gálatas 3, 26 al 29, y ya nos vamos acercando hacia el final, Gálatas capítulo 3, 26 al 29, dice los 3 versículos. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29, dice, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios, pero ¿qué? Por la fe en Cristo Jesús. Y acá empezamos a desgranar otra vez y a sacar ese manto que nos obstruye la visión divina, la visión del Espíritu Santo, por todo este bombardeo satánico que nos hace confundir y pisar el palito, como dijimos nosotros, pisar la trampa dentro de los mismos conceptos cristianos. Nosotros nos confundimos. Y acá empezamos a vislumbrar otra cosa. ¿Qué nos dice? Nosotros todos somos hijos de Dios ¿a través de qué cosa? De la fe en Cristo Jesús. Ahora nos vamos a detener un ratito más, pero vayan marcando esto, subrayenlo en la Biblia. Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos, otra vez repite la palabra todos, qué interesante. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ojo, el bautismo, de Cristo estáis revestidos. O sea, este revestimiento de agua, como el bautismo que predicó Juan el Bautista precisamente, este revestimiento de agua y purificación, que es un efecto gráfico, ¿sí? A través del cual Dios nos quiere mostrar lo que quiere producir en nosotros, es lo que está diciendo acá este texto, Pablo en Gálatas, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y le está dando una importancia en todo caso al bautismo. Ya no hay judíos ni griegos, y acá viene algo muy, algo que arrasa, que iguala a todos. Acá ya no hay una acepción de persona, no hay una acepción de género ni nada. Fíjense, no hay judío ni griego, o sea, no había judíos ni gentiles, ¿no? Menciona a los griegos. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos, y vuelve a decir todos, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero habiendo pasado por qué cosa, ahora lo vamos a ver.
y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces vamos a hacer el repasito que venimos haciendo, así volvemos a flotar. Acá tenemos una esperanza, acá tenemos una posibilidad de ver las cosas como nos quiere mostrar el Espíritu Santo. Acá tenemos la posibilidad de hacer contacto con nuestra salvación de una manera no aterradora, no represora, sino feliz y natural, no forzada, no obligada, donde las responsabilidades surgen como resultado de este trabajo que tenemos que hacer. ¿Y cuál es? Dice, ¿en qué consistía el modo en pertenecer? Esta es una pregunta que anoté. ¿En qué consistía el modo de pertenecer al linaje de Abraham para obtener la promesa? Lo respondo debido al tiempo, porque esto es me gustaría haberlo trabajado entre todos, en tener la misma fe. ¿Se acuerdan que la fe es como que inyecta el ADN en nuestras venas, en nuestra sangre, para ser descendientes de Abraham? La fe es la que tiene, la que nos hace linaje de Abraham y receptores de la misma promesa. Ah, entonces ya empiezan a cambiar las cosas. ¿Y en qué consistía la fe? Y ahí habíamos visto la fórmula, y la repito, había pensado en hacerla repetir de memoria a cada uno, pero la fe era igual al saber más el conocer, más el confiar, más el hacer, todo esto en base a qué Un cosa, vínculo. Al al amor. vínculo, y todo esto por supuesto por amor, donde el Amor. vínculo genera amor y el amor genera el vínculo, conocimiento, hacer, confiar, creer, sentir, todo tiene que ver con el amor y el amor tiene que ver con la fe. No hay una cosa sin la otra. No podemos decir que tenemos fe si no tenemos amor a Dios. No podemos decir que tenemos fe si no hacemos lo que Dios nos pide. No podemos decir que tenemos fe si no nos vinculamos con Él. No podemos decir fe si no creemos, que tenemos fe si no creemos. Entonces ahora, desde la fe, nosotros tenemos otra vislumbre. Ya empezamos a hacer las cosas como resultado de ¿qué cosa? Del vínculo. Y esas obligaciones se cumplen solas. No tenemos que salir llevados de las orejas a tener que cumplir. ¿Tenemos que tomar decisiones? Sí. En algún momento Abraham tuvo que tomar la decisión de salir a lo desconocido, de salir al desierto, sin saber a dónde tenía que ir. ¿Y por qué lo hizo? Si no fue por amor. ¿Por qué no lo hizo? Si no fue porque lo conocía. ¿Por qué lo hizo si no fue porque confiaba? ¿Por qué lo Por el hizo si no fue vínculo. porque creía? ¿Por qué lo hizo si no fue porque tenía un vínculo y una relación con Dios? Entonces, ahora, nuestras obligaciones y responsabilidades dependen de otra cosa. Ya no es en base al terror, ya no es en base a la obligación impuesta por Dios. Y por la amenaza y por la represión divina, sino que es algo natural. Entonces yo me pregunto, ¿qué le pasa a un padre que pierde o a una madre que pierde la responsabilidad por su hijo? ¿Qué le pasa a un hijo que no obedece a sus padres? ¿Qué le pasa con el amor de un hijo que no obedece a sus padres, a un hijo desobediente? ¿Qué le pasa a un padre cuando se tiene que hacer cargo y responsable? ¿Desde dónde lo hace? ¿Desde la obligación? ¿Desde el terror? ¿Desde la represión? ¿O lo hace desde el amor? ¿Desde dónde obedece un hijo a un padre? ¿O desde dónde debería obedecer un hijo a un padre si no es a través o por medio de la fe, de la confianza, del vínculo, del amor? Como han Conocimiento. resaltado muchas veces aquí en la escuela sabática, de la relación de Isaac con Abraham cuando lo estaba llevando al matadero, donde el cordero era él, Isaac mismo. ¿Por qué obedeció así de esa manera? ¿Porque tenía baja autoestima? ¿Porque era un sumiso sin sentido? ¿Porque hacía caso porque sí? ¿O No, porque, conocía a su padre. Conocía al porque papá. conocía a su padre y era Ujú. obediente a su mandato? Porque tenía un vínculo estrecho con su padre y amaba a su padre y lo conmovía cada palabra que él decía.
ese requerimiento y esa receta que Dios nos da, ¿desde dónde la cumplimos? ¿Desde el miedo, desde el terror, el miedo a la represalia y a la venganza divina y a la ira de Dios? ¿O lo cumplimos porque nos sale naturalmente y Dios nos muestra y nos da el querer como el hacer por su buena voluntad a través del Espíritu Santo para que la podamos completar y concretar en nuestras vidas? ¿Desde dónde lo hacemos? Y acá nuestra vida pega un giro rotundo. Acá nuestra vida ya no es en base al terror, en base a, no digo temor para que no se confunda, en base a la represión, sino en base al amor. Y acá el Espíritu Santo nos está mostrando una manera totalmente diferente de hacer. En Romanos 4, capítulo 4, versículo 13, perdónenme, pero quiero cerrar con las ideas. Sí, no sé, se entrecorta alguien que quiere hablar. Porque no por la ley fue dada a Abraham, Romanos 4:13, lo está diciendo Pablo y está haciendo alusión a Abraham, aquel que venimos estudiando. Porque no por la ley, insisto, no por los 10 mandamientos fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por qué cosa, por la justicia de la fe. Y ahora nos metemos en el otro campo que ya habíamos analizado, pero no me canso de repetirlo para que nos quede grabado en ambas mentes una y otra vez. Otra vez, ¿qué era justicia? Justicia, lo digo para hacerlo corto, justicia es hacer algo, es hacer que algo injusto sea justo. ¿Se acuerdan que era justo? Algo que se acopla a un parámetro determinado preestablecido. Algo que queda fuera de esos parámetros, descolocado de esos parámetros, automáticamente es injusto. O sea, el que no llegó a tiempo a la escuela sabática ya es injusto. Qué duro, ¿no? Qué palabras duras, porque inmediatamente somos injustos por no haber cumplido con ese parámetro del horario. Ya somos injustos. Y ahí sí, lo que decía Eli de hace un rato, no hay ni un solo justo en la tierra. Y entonces, ¿qué pasa? Uy, Dios nos va a caer con todo el peso de la represalia y el castigo y la condenación y la muerte y el fuego y azufre. Y sin embargo no es así. ¿Por qué? Porque ahora habla de la justicia de la fe. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cuál es la justicia de la fe entonces? Que a través del conocimiento y de nuestro vínculo con Dios, llegamos a considerados a ser justos ante Dios, aún sin serlo. Entonces ahora entramos en contraste. Nosotros recibimos la vida eterna por cumplir los mandamientos, a través de la ley, como dice acá de Abraham, que Abraham no recibió por la ley esa promesa, sino que recibió, fue heredero del mundo. ¿Por qué? Por la justicia de la fe. La justicia de la fe. ¿Por qué? Porque a través de la fe, a través del vínculo que nosotros tenemos con Dios, entonces Dios nos ve como justos, aunque no lo seamos. Por eso eligió al pueblo de Israel. Por eso nos apropiamos de su justicia. Y nosotros nos apropiamos genéticamente de esa misma justicia. ¿Cuál es el lugar que tenemos dentro de la simiente de Abraham? Es mi pregunta de ahora. ¿Cuál es el lugar que nosotros, cuando habla de la simiente de Abraham, habla de la heredad de Abraham, del pueblo de Israel, del pueblo de Israel, tanto físico o histórico, pero también nosotros pasamos a ser herederos a través de este implante genético que es de la fe, de la confianza y el vínculo que tenemos con Dios. ¿Cuál es el lugar que tenemos? Estas 4 preguntas para terminar. ¿Cuál es el lugar que tenemos dentro de la simiente de Abraham? ¿Tenemos un espacio dentro de esa simiente? Y si todos tenemos un espacio, ¿cómo lo ganamos a ese espacio dentro de la simiente de Abraham? ¿Cuál es el lugar que tenemos cada uno de nosotros de ese pacto ahora? Porque nosotros, si estamos dentro del pacto, también tenemos deberes y responsabilidades, pero no nos asustemos. ¿Por qué? Porque esos deberes y responsabilidades los vamos a cumplir en base al vínculo, en base a lo que Dios nos dé, en base al poder que Dios nos va a otorgar por el vínculo que tengamos con Él, porque Él nos prometió darnos la fuerza para conseguirlo,
Por eso no debemos desalentarnos. Pero yo sigo siendo pecador, pero yo sigo teniendo estos problemas de carácter, y me salta el indio de adentro, y no lo puedo controlar, Dios no me va a perdonar, y Dios no voy a recibir la vida eterna. Tranquilo, sigamos confiando, porque Dios va a hacer lo que falta. Nosotros no tenemos que perder la secuencia, nosotros no tenemos que perder el objetivo, el rumbo. No nos desesperemos. ¿Cuál es la función que cada uno tenemos dentro de esa simiente? Y finalmente, ¿cuál es la esperanza que tenemos como herederos de la promesa? ¿Tenemos esperanza? ¿Todavía nos queda esperanza o nuestra esperanza se diluye en nuestra mente pensante y en nuestra mente sintiente de que de alguna manera podemos salir de toda esta mugre que nos inunda, que nos abarca y que nos arrastra, que nos chupa, que nos succiona? No todo está perdido. Y nosotros tenemos que rendir haciendo, traer nuestro corazón, haciendo una paráfrasis con una canción popular, tenemos que traer nuestro corazón, pero ahora a los pies de Cristo, a los pies de Jesús, a los pies de Dios, y creer y confiar en Él, que es la única fórmula para poder tener y poder ser herederos de la promesa. Que Dios nos ayude esta semana a seguir creciendo en esta revinculación con Dios, también en nuestras obligaciones y responsabilidades, que es muy importante que nosotros las tengamos en cuenta, pero nunca perdamos de vista el verdadero trabajo que nosotros tenemos que hacer con nosotros mismos. Nos vemos la semana que viene. Gracias por compartir, gracias por este espacio, gracias por participar también, gracias por estar. Y nos vamos a despedir entonces con una oración, pidiendo que Dios nos ayude y nos sostenga durante toda la semana para encontrarnos de nuevo en esta islita de paz el sábado que viene aquí a la mañana, bueno, y a la tarde, según donde estemos. ¿Les parece que oremos? Voy a orar. Querido Jesús y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones. Te damos gracias por ese amor que has tenido desde siempre por nosotros. Te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de poder cambiar, de poder ser mejores, y también por la oportunidad que nos das de que algún día estemos cara a cara contigo en el cielo, disfrutando de todas las bendiciones que tienes para nosotros. Te pedimos que nos ayudes a poder crecer, a poder estar, a no perdernos de tu mano, a poder aferrarnos fuerte para no desviarnos del camino, y para que esa luz que nos alumbra, que nos ilumina y que nos muestra a través del Espíritu Santo, nos siga guiando hasta ese glorioso día. Te pedimos que estés con nosotros, con cada uno de nosotros en esta semana, que podamos sentir la paz en nuestras vidas, en nuestros corazones, que podamos entender tu amor y también sentir nuestro amor en esta semana, y podamos encontrarnos nuevamente la semana que viene, el sábado, en tu día santo, aquí para estar contigo nuevamente. Te pedimos esto y te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias a todos. Un beso y un Amén. abrazo enorme. Hasta la próxima semana. Nos vemos la próxima semana.